Estuve leyendo el artículo de un reconocido y ya fallecido pastor bautista de nombre José Olobati, del año 2007, que titulaba Las lenguas. Este artículo aparece publicado en la página web Radiodifusión América. En la caja de descripciones les voy a dejar el link para quienes quieran consultarlo. En el artículo, Olobati afirma que los habladores en lenguas de la antigüedad estaban más bien asociados como a posesiones demoníacas, es decir, aquellas personas que experimentaron este fenómeno de hablar en otras lenguas antes de que ocurriera lo de la fiesta de Pentecostés y la venida del Espíritu Santo. Ahora bien, para sostener esta tesis recurre a un texto histórico conocido como el reporte de Uenamón o Unamón, escrito aproximadamente en el año 1100 a.C., muy antiguo, donde se relata que una persona que se dedicaba a adorar en Egipto al dios Sol Amón era poseída por su divinidad y que esta posesión lo ponía frenético y empezaba a hablar involuntaria y repetitivamente toda la noche lo siguiente: traigan el dios acá, traigan el mensajero de Amón, quien lo tenga, envíenlo y déjenlo ir. Este es tal vez el primer registro histórico de una persona que, poseída espiritualmente, hablaba en otras lenguas. Después hace referencia al Paedrus o al Fedrón y al Timeus de Platón, o al Timeo, ¿no? Timeo de Platón, clásicos de la literatura y de la filosofía, donde Platón escribió curiosamente acerca de cierto pueblo que estaba dedicado a las oraciones, ritos y pronunciamientos. Ojo, entiéndase aquí bien la expresión pronunciamientos como lenguas extrañas. Por eso Platón decía que durante estas llamadas sesiones inspiradas, las personas estaban poseídas y completamente enajenadas, es decir, que actuaban irracionalmente. Decía que en algunos de estos ritos religiosos incluso ocurrían sanidades físicas a los adoradores y también se escuchaban profecías. Platón declaró que la profetisa de Delfos y la sacerdotisa de Dedone perdían el conocimiento y otorgaban bendiciones a los otros. El filósofo concluyó que las personas que se involucraban en tales adoraciones y recibían pronunciamientos de los dioses, acompañados a menudo por profecía y visiones, estaban dementes o poseídas por las divinidades griegas. A propósito, el teólogo Robert Gromacki, en el año 1967, comenta en su artículo El movimiento moderno de las lenguas lo siguiente: deben notarse ciertos hechos acerca de las observaciones de Platón. Primero, que la persona que hablaba pronunciamientos inspirados no tenía control sobre sus facultades mentales. Segundo, que no entendía lo que decía. Tercero, que había la necesidad de que otro interpretara. Cuarto, las visiones y las sanidades acompañaban las lenguas. Y quinto, la persona estaba bajo la posesión divina. Luego recurre al poeta romano Virgilio, quien en su Eneida describió a la sacerdotisa Sibila en la isla de Delos, entrando en un estado de trance y hablando en lenguas en una cueva solitaria en donde las corrientes de aire y los vientos hacían sonidos extraños y música. Cuando llegaba a estar unida en espíritu con el dios Apolo, comenzaba a hablar en lenguas, algunas entendibles y otras incoherentes. Con respecto al obispo católico del siglo IV, Juan Crisóstomo, dice que este se refirió a la pitonisa de Delfos así: entonces se ha dicho que la misma pitonisa, siendo una mujer, se sienta en ocasiones a horcajadas en el trípode de Apolo, y así el espíritu diabólico, ascendiendo desde abajo, entra a la parte inferior de su cuerpo, llenando a la mujer con locura, y ella, con los cabellos despeinados, empieza a participar de la bacanal y a echar espuma por la boca. Y así, en medio del frenesí, a pronunciar palabras de su locura. Curiosamente,
Olovati dice que la palabra glosolalia se origina del griego vernacular neuma y la ley glosais, y que estos términos son de hecho una derivación de los vocablos usados para describir los pronunciamientos de adoradores de dioses y diosas paganos de Grecia. Pero además asegura que así fue como los nuevos cristianos llevaron a la iglesia de Corinto muchas de las prácticas de adoración pagana. Esta sería la razón por la cual el apóstol Pablo va a recomendar a los cristianos de Corinto preferir la profecía antes que las lenguas. De modo que los nuevos convertidos al cristianismo es muy probable que hayan estado muy familiarizados y acostumbrados a la glosolalia que practicaban en la adoración los pueblos cuando lo hacían a sus dioses. Entonces Platón y otros historiadores decían que estas pitonisas que hablaban lenguas extrañas requerían de alguien que pudiera interpretarlas, porque se consideraba que ellas eran las mediadoras entre los dioses y los humanos. Ellas tenían la facultad de recibir el mensaje, aunque no necesariamente de explicarlo. Pero los griegos no fueron los únicos que practicaron la glosolalia. Miren, en el diccionario teológico del Nuevo Testamento de Gerard Kittel, del año 2002, se mencionan las prácticas de adoración de la Frigia, Basides y la Civilis diciendo: las listas inteligibles de nombres y letras mágicas en el papiro mágico, las voces místicas, las cuales eran usadas en la invocación y conjuración de dioses y espíritus, pueden también ser análogas a este oscuro y sin sentido hablar en lenguas. Con estos nombres divinos, místicos, en los cuales hay ecos de todos los varios lenguajes orientales, ciertamente podemos juntar el punto de vista de que se derivan de lenguas supraterrestres usadas por los dioses y espíritus en el cielo, teniendo cada clase su fonética peculiar o dialecto. Por último, en esta revisión de la historia más antigua sobre el fenómeno de la glosolalia, Gromacki comenta en el relato de Dea Siria que Luciano de Samosata describió también un caso claro de glosolalia expresado por los devotos ambulantes de la diosa siria Juno, la diosa tutelar de la Hierópolis en Siria. Como hemos podido notar, casi siempre quienes han vivido esta experiencia religiosa se encuentran practicando adoración religiosa hasta ser controlados por un ser divino. Perdían el control de sus facultades mentales, hablaban en un idioma diferente y había necesidad de un intérprete. En el siguiente video quiero hablarles sobre cómo las autoridades religiosas paradójicamente se empeñaron en detener la experiencia de la glosolalia entre sus fieles. Los espero, muchas gracias, chao.